Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matius Benavides, profesor del área de CTA, ¿sí? Con el curso de Biología y el tema Reino Plantae 1 para el quinto año de secundaria. Muy bien. Son organismos eucariotos pluricelulares con pared celular celulósica. Viven fijos al suelo, tienen tejidos y órganos definidos, son fotótrofos, son la base de la cadena alimenticia de los medios terrestres y de amplia información para el hombre, los animales y el ecosistema. Los principales criterios para la clasificación del reino Plantae. Los criterios mayormente utilizados para agrupar las plantas en sus grandes divisiones son: 1. Presencial o ausencia de tejidos conductores. Se establecen dos grupos de plantas, no vasculares y vasculares. Ese es el primero. Presencia o ausencia de semilla. Determina dos grupos más, las que no producen semilla y las que sí. Protección de las semillas. Los rudimentarios seminales que más tarde se convertirían en semillas se encuentran al descubierto de nuestras plantas, de algunas plantas, mientras que en otras se encuentran protegidos en un recinto llamado ovario, ¿no? Entonces tenemos las no vasculares, tenemos las divisiones briófitas, eso es lo que vamos a ver primero, ¿no? Justamente la presencia de tejidos conductores, tenemos los no vasculares y vasculares. Tenemos las briófitas y entre los vasculares tenemos lo que no tienen semilla, que son las terófitas, divisiones filicinófitas, división xilófitas, división esfenófitas y división licófitas. Luego, con semilla al descubierto tenemos las gimnospermas, la división cicadófitas, gingófitas y coniferófitas. Nombres un poquito enredaditos. Protegidas tenemos las angiospermas y la división antófita. Listo. Clasificación A. Plantas en semillas. División briófita. Plantas avasculares con tejidos poco diferenciados. Carecen de xilema y floema. No tienen raíces, tallos ni hojas verdaderos. Presentan el cuerpo vegetario formado por rizoide, cauloide y filoide. La absorción de agua y nutrientes la realiza por difusión, es decir, intercambio, ¿no?, de agua con gases. Se desarrollan en zonas húmedas. Presentan ciclo de vida por alternancia de generaciones, con la fase gametofílica y haploide, predominante sobre la fase esporofítica o diploide. ¿Ya está? Muy bien. Y acá tenemos clasificación de ejemplos, ¿no? Clase Hepatopsita. Tenemos las hepáticas. Clases Entoceroptidas. Tenemos los ceratófilos. Y clase Briópsida. Musgos. El más importante desde el punto de vista comercial es el Fangum, ¿no? Tenemos las pteridófitas. División filicinófitas. Bueno, helechos, primeras plantas vasculares. Son plantas con xilema y floema por la conducción de la savia vegetal. Presenta un cuerpo vegetativo formado por raíz, tallo y hojas. Estas frondas durante la reproducción desarrollan en el embesoros que contienen a los esporangios con esporas. Su importancia radica en que son plantas pioneras en el desarrollo de la sucesión secundaria. Son indicadores de suelo ácido. Intervienen en la formación del suelo y algunas son de uso medicinal. Presentan ciclo vital con alternancia de generaciones, con marcado predominio de la fase esporofítica 2N sobre la fase gametofítica N. Ejemplos: tenemos el Nephrolepis, que es el helecho común, la Adiantum, que es el culantrillo de pozo. Existen otros grupos taxonómicos diferentes a los helechos y de menor importancia. Ejemplo: divisiones xilófitas, que es la escobilla, las esferonófitas, que es la cola de caballo, y las caulífitas, que son los licopodios. ¿Sí? Tiene una gran extensión ese tema.
Planta con semillas. Las gimnospermas tienen los óvulos y o rudimentos seminales, semillas, al descubierto. Carecen de verdaderas flores, pero tienen estructuras reproductivas llamadas hojas estaminales o estrobilos masculinos que producen microsporas y hojas carpelares o estrobillos femeninos que forman los rudimentos seminales. Presentan floema y xilema. Las gimnospermas, al carecer de flores, no producen frutos. Generalmente tienen porte arbóreo y algunos son más grandes del mundo. Secuoya gigante de 116 metros de altura. De acuerdo a su clasificación actual, las gimnospermas se agrupan en división Cicadófitas, el género representativo de las cicas, división Kingófitas, y solo hay una especie representativa, el Kingo biloba, originario de China y es de importancia medicinal. Wow. Y las coniferófitas son plantas de gran desarrollo, la mayoría leñosas, de importancia por su madera de larga duración y por producción de resinas de uso en la industria de pinturas y odorizantes. Presentan hojas aciculares, tienen los conos femeninos ovulados más grandes que los masculinos y están situados en las ramas bajas de los árboles. Mientras que los conos masculinos estaminados están situados en la parte más alta del árbol. El género Podocarpus es originario del Perú. Se le conoce comúnmente como el diablo fuerte, tomerillo y ulcumano. Comprende familias pináceas, pinos, abetos. Luego, familias cuprosáceas con hojas escamiformes. Tenemos las tujas, el ciprés. Familias araucariaceas. Tenemos la araucaria. Tenemos los podocarpáceas. Tenemos la ulcumano o romerillo o diablo fuerte. Familia de los taxodiáceas. Secuoya. Bueno, se estima en edad aproximadamente de 3.500 a 4.000 años. Son, o sea, una de las más antiguas, ¿no? Listo. Y tenemos las angiospermas. Tienen semillas protegidas en una estructura cerrada llamada ovario. Las angiospermas constituyen el grupo dominante de los vegetales vasculares del mundo. Aparecieron aproximadamente 150 millones de años y han alcanzado un alto grado de especialización. Ese grupo está constituido por cerca de 220.000 especies. 220.000 especies distribuidas aproximadamente en 400 familias. Listo, muy bien. Entonces, muchachos, ustedes van a tener que leer lo demás, ¿sí? Netamente esto es lectura. Yo hice una parte, ahora ustedes van a hacer la otra parte, ¿sí? Lo van a terminar ustedes de hacer. Yo confío en ustedes de que lo van a hacer correctamente, ¿sí? Porque es un texto muy largo, ¿sí? Y van a tener una semana para hacerlo. Miren toda la clasificación, ¿sí? Ahora van a tener que responder eso y realizar la práctica, ¿sí? No les he dejado más. ¿Por qué? Porque yo sé que es extenso. Entonces ustedes van a tener una semana para que puedan leer, puedan entender, ¿sí? Esa clasificación, no se preocupen, las preguntas no van a ser tan difíciles sobre esto. Van a ser, como dice, lo más esencial. Pero lo importante es que ustedes se pongan a leer. Y tiene bastante teoría. Entonces, por favor, quiero que ustedes se pongan a leer sobre ese tema para que ustedes puedan entenderlo mejor, ¿sí? Acuérdense no de los nombres tan complejos, sino acuérdense de qué características tienen las monocotiledóneas, las dicotiledóneas, las angiospermas, las gimnospermas. Acuérdense de esas cosas, ¿sí? De los grandes grupos
las características. Eso es lo que va a venir en los exámenes, ¿sí? Eso es lo que va a venir. No tanto el nombre, porque ese nombre son bien complejos. Y entiendo que hasta cualquiera, ¿no? Quizás si estudias biología pura, quizás podrías tú conocer eso, pero en otro caso no. Sí, muchachos, eso sería todo con respecto a esa clase. Ustedes van a llevar esa preguntita que estaban debajo y esto de aquí. Nada más como tarea, pero sí van a tener que leer y aprender justamente las características que le dije. Nos vemos hasta mañana. Cuídense, chao.